Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, hunderfette. Hola oyentes de Radio Sefardí y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección en la que Ángel Luis Encinas Moral nos guía por la historia de los judíos de Ashkenaz. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge, queridos oyentes. Es un placer volver a estar con todos ustedes en la onda de Radio Sefardí, en este programa de Yiddishlandia. Bueno, hemos hablado de muchos personajes y del último solamente hemos hablado una primera parte porque merece mucha atención. Estamos hablando de Carlos Marx o Karl Marx, aunque el apellido de su familia paterna era distinto, ¿no? Antes. Sí, él antes de convertirse el padre al cristianismo en 1824 se llamaba, en vez de Karl Marx, Mordejai Levi. Mordejai Levi. Bueno, pues eso, que ese cambio, esa pérdida de identidad, también puede traducirse en otros aspectos, no solamente que la familia cambió de religión, sino que abandonaron muchos de los aspectos identitarios judíos. Marx ya creció en un ambiente totalmente integrado en la sociedad alemana, y habíamos empezado a hablar de eso, pero también queríamos hablar de no solamente de sus apuntes biográficos, sino también de su pensamiento. Sí, lo interesante de Karl Marx es evidentemente el hecho de que al dejar el judaísmo ortodoxo, la familia, pues evidentemente todo el pensamiento de Marx se queda curiosamente en una serie de recuerdos infantiles de ese judaísmo que curiosamente, a pesar de que van a ser sustituidos por otros patrones ideológicos, como ahora explicaré a continuación, sí que van a tener también una presencia interesante en el pensamiento marxista, pero especialmente no tanto en la parte teórica como en la parte política. En la parte teórica, quizás lo más importante del pensamiento de Marx es la síntesis que él hace del pensamiento burgués revolucionario, basándose fundamentalmente en tres elementos de apoyo. Por un lado, la filosofía clásica burguesa alemana, Hegel, Bruno Bayer, Feuerbach. Por otro lado, la economía política británica, Adam Smith, David Ricardo, que era un judío, por cierto, David Ricardo. También, claro. Malthus, el profeta pesimista, y también la tradición revolucionaria burguesa francesa a través del socialismo de Saint-Simon, Etienne Cabet, los utopistas, Fourier, es decir, lo que luego llamaría Engels el socialismo utópico. Básicamente, lo que hace el joven Marx en sus trabajos de filosofía, sobre todo primeros, es un intento de convertir ese pensamiento revolucionario burgués en un elemento de transformación social mediante la interpretación de la sociedad no a través de la divinidad como elemento de contingencia de la sociedad humana y de establecimiento del orden humano, sino que va a ser
el que adopte lo que podríamos denominar, me gusta más esta expresión, materialismo dinámico más que materialismo dialéctico, como no lo llamó Marx, sino Plejánov cuando escribió la concepción marxista de la filosofía y de la historia en los años 80 del siglo XIX, ya una vez que había fallecido recientemente el propio Marx. Para Marx, la sociedad y la naturaleza no son estáticas, sino más bien son dinámicas. Es decir, la materia supera los elementos idealistas y metafísicos para convertirse en la base de todo un sistema filosófico que podríamos decir, por una parte, es negador de algunos aspectos, tanto del sistema de pensamiento feudal como del sistema de pensamiento burgués, pero que Marx, curiosamente, lo que hace es reactivar el pensamiento clásico, griego fundamentalmente, Heráclito de Éfeso, aplicando el pantarrei de este filósofo, el todo fluye, para meterlo dentro de lo que podríamos denominar el modelo de concepción de la sociedad que va a elaborar Marx a partir de estos elementos materialistas del 18 y del 19 con la dialéctica tanto de Heráclito como del propio Hegel, dando sobre todo a la de este último una vuelta de 180 grados. Marx ve la filosofía como un elemento de cambio y de hecho, evidentemente, como un elemento para interpretar la sociedad y la historia de la humanidad desde el punto de vista materialista, utilizando lo que él sí que ya denomina como materialismo histórico. Para Marx, la historia de la humanidad empieza con una sociedad comunista, comunismo primitiva, que aparece curiosamente no en el propio pensamiento de Marx, sino en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Engels es el que elabora la idea de ese comunismo primitivo basado en un compartimiento general por los miembros de esos colectivos, familias, clanes, tribus, federaciones tribales, de todos los recursos naturales que son compartidos por el grupo. Este periodo del comunismo primitivo, según Marx, se interrumpe como consecuencia del comienzo de la rivalidad entre diferentes grupos
humanos para apropiarse de los recursos naturales. Aquí aparece lo que se llama la democracia militar o jefatura militar, es decir, el jefe guerrero que, como consecuencia de las acciones militares y agresiones contra terceros, va a ir obteniendo una parte mayor del botín que el resto de sus commilitones. Con lo cual, añadido esto al hecho de que el botín es cada vez mayor y hay un excedente de ese botín, según Marx, pues, y al hecho también de que en el transcurso de estos conflictos intertribales se cogen prisioneros de guerra, aparte de botín, pues evidentemente comienza a aparecer lo que denominamos clases y la sociedad de clases, con la dominación de unas clases por otras, basada en un instrumento de dominación y de violencia que, según Engels otra vez, sería el Estado, y aparecen todas las formas de producción y de gobierno de la sociedad esclavista. Es decir, estamos hablando, para que nuestros oyentes se hagan una idea, desde la época de la guerra de Troya, el siglo XII y XIII, antes de Cristo, hasta el año 476 de nuestra era, en que cae el Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros. A partir de este momento, empieza lo que Marx denomina el modo de producción feudal. Es decir, ya no estamos hablando de la explotación del trabajo ajeno bajo la forma de esclavitud, sino que a ese trabajo ajeno ahora le vamos a dar una nueva forma basada en el reparto de tierras y conforme también a lo largo de toda la alta Edad Media, sobre todo empiece la conflictividad entre los diferentes grupos bárbaros, pues evidentemente los jefes militares también van a ir acumulando propiedad agraria y vamos a entrar ya en el siglo VIII en el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Por un lado, el acto de vasallaje mediante la llamada immixtio manus, es decir, la imposición de las manos por el señor feudal a sus siervos, a los cuales, a cambio de ese vasallaje, protege del resto de los señores feudales circundantes, y al mismo tiempo también un reparto del trabajo basado en el hecho de las horas que cada uno de estos siervos y vasallos va a trabajar a lo largo de la semana en las tierras del Señor, no para beneficio propio, sino para provecho del Señor. Es decir, aquí la contradicción ya no sería, como en el modo de producción anterior, señores y esclavos, sino que hablaríamos de feudales
siervos. Evidentemente, la situación durante toda la Edad Media de estos siervos oscila, depende de las crisis que vaya habiendo en cada momento. Entonces, en momentos de auge relativo para la época, pues vemos que en Europa existe una tranquilidad social. En los momentos de crisis, siglo XI, siglo XIV, la peste negra, y siglo XV, el comienzo ya del expansionismo otomano por Europa, pues evidentemente vemos que aumenta la explotación de ese campesinado. Por otra parte, a raíz del siglo XII, según Marx, observamos cómo en las ciudades del norte de Italia, Génova, Florencia, Amalfi, Venecia, Ancona, etc., surge una clase comercial, la cual, gracias a los contactos con el mundo oriental, Bizancio, y el califato, o las taifas ya diríamos omeyas en España, se va a enriquecer de tal manera que va a fundar la primera banca moderna europea a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Es decir, con este acto tenemos ya a esa burguesía económica empezando a incidir en la realidad cotidiana europea. Esta burguesía es emprendedora no solamente en el terreno económico, sino que va a invertir muchísimo, como reconoce Marx en su manifiesto, en arte, cultura y sobre todo en el desarrollo y la evolución del urbanismo europeo, tanto a nivel civil como a nivel religioso. Y además, justamente que estábamos hablando de la expansión osmanlí, esta burguesía va a impulsar la búsqueda de nuevas rutas para poder acceder a la India y a Asia por otras nuevas vías, dado que las vías tradicionales terrestres están cerradas por un lado por los tártaros, la ruta de la seda, y la otra a través de Damasco y Egipto por los turcos. Entonces esa burguesía va a jugar el papel de financiar de una manera considerable todo lo que va a ser la era de los descubrimientos, a través de la cual se va a producir lo que Marx denomina la primera acumulación del capital o la acumulación primitiva de ese capital. Con lo cual esa burguesía, en un espacio de 300, 400 años, se convierte en una fuerza política, sobre todo en Francia, Alemania, Italia, incluso en España los comuneros también llegan a hacer sus pinitos en el siglo XVI, para ya empezar a prepararse para tomar el poder político. Cuando esa burguesía, según Marx, empieza a decaer con el principio de la revolución industrial, aparece
la nueva clase que sustituye a la burguesía, es decir, el proletariado. El proletariado que va integrando la mano de obra fabril que va a ser capaz de llevar a cabo toda la producción procedente de esa revolución industrial. Y aquí Marx es donde habla que el capitalismo tiene la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, en el sentido de que, según él afirma, tanto en la crítica de la economía política como en el Capital, el hecho de que la base de la creación de riqueza de esa burguesía es precisamente la plusvalía, es decir, la apropiación por el capitalista del beneficio de una parte del tiempo de las 8 horas o 10 o 12 que trabajan los obreros, pagándoles un salario que no corresponde, según Marx, a lo que ellos han producido, sino a lo que éste estima para obtener él su beneficio y su ganancia. Ángel, yo creo que hemos recorrido esta historia de la humanidad según lo que él mismo denomina la historia de la lucha de clases, desde el comunismo primitivo al esclavismo, sí, la clase, el feudalismo y el capitalismo. Y ahora tendríamos que entrar en lo que es su proyección hacia el comunismo. Pero vamos a necesitar un capítulo más. Uno más. Porque si esto solamente es la introducción, sí, imagínate, ¿no? O sea que, bueno, por algo millones de personas en el mundo se han volcado en esta teoría, han revolucionado sus países y... Claro, es que lo interesante para mí hasta el día de hoy del pensamiento de Marx no es tanto las recetas que él da para solucionar los problemas que genera el capitalismo. Eso ya más de Lenin. Sí, sino el análisis. El análisis de ese capitalismo. Ahí es donde realmente, sobre todo en la edad madura del Capital, la gran aportación de Marx al pensamiento económico y científico desde el punto de vista de la economía y la historia y la sociología. Claro, y aparte de esta relación intrínseca entre la historia como resultado de la economía, no al revés. Eso es. Lo que es fundamental para él no es el hecho de que sea el individuo el que domine la historia, sino las clases dominantes como poseedoras de la riqueza de la sociedad, las que condicionan el desarrollo de lo que él llama superestructura, es decir, las instituciones, el pensamiento, las universidades, etcétera. Etcétera, pero es que eso, justamente, como vamos a tener que entrar en nuevas definiciones, en nuevos conceptos como el de la superestructura, que va más allá, y aparte, bueno, lo que nos da la pauta a esto es que con un análisis tan brillante, pues hasta el burgués más convencido estaba diciendo, cuando leí esto, este tío tiene razón, vamos a ver el último capítulo, quiero leer a dónde vamos, ¿no? Claro, esa es la cuestión, es decir, es curioso cómo al pensamiento de Marx se van a incorporar muchos burgueses que quedaron descontentos de los fracasos de las revoluciones del 30 y del 48 en Francia y en Alemania, es decir, sobre todo precisamente esos sectores que podíamos calificar pues en esta época los blanquistas, es decir, los primeros socialistas que aparecían en el panorama político de la época, que evidentemente veían en Marx una persona que superaba
de una forma económica y filosófica todos esos fracasos de estos movimientos sociales recientemente estallados. Pues de eso, esto es solamente un adelanto de lo que vamos a tener que hablar en el próximo encuentro, en esta tercera entrega que vamos a dedicar a Carlos Marx. Muchas gracias otra vez, Ángel Luis Encinas Moral, por guiarnos de una manera tan detallada y pedagógica por senderos que a veces otros lo dan un poquito por encima, pero sin que se transmita, como tú lo has hecho, la magia de la brillantez de ese análisis. Muchas gracias, Jorge, a ti y a todos los oyentes de Radio Sefarad. Ya estoy pensando en el próximo programa con mucha emoción. Bis wird etwas geben, ist nicht möglich, das zu leben. Die Videokarte hat es gemacht. Kupitje, Käufche, Papierosen. Trockenen von Regen nicht vergossen. Käufche billig, Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.